Vamos a mirar nosotros ahora un pasaje de la Biblia que a mí me intriga, me encanta. Unos 1500 años antes de Cristo. Depende de en qué fecha lo pones a Moisés, pero algunos lo ponen los 1300, otros 1500, por ahí. Éxodo capítulo 3. El tema del mensaje esta mañana es Dios muestra su carácter. No sé si le puedo dar justicia o la calidad de nivel de charla que uno debería. Bueno, siempre por toda la eternidad no vamos a poder hablar del todo el misterio de Dios. Creo que siempre va a haber algo de Dios que no vamos a entender, va a ser un misterio. Vamos a aprender de Él por el resto de la eternidad, porque Él es infinito. Pero sí sabemos algunas cosas de Él. Y uno es lo que pasó aquí con Moisés. Cada vez que hay un enfrentamiento entre Dios y el hombre, aprendemos un poco más de Él. Y eso es lo que me llama la atención. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza o el arbusto no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, está mirando Dios, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Quiero leer de 1 Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traere cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hay otro también versículo en Hebreos, capítulo 12. Estamos hablando del carácter de Dios. Dice el Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. 1 Pedro 1, 16 y Hebreos 12, 14 son versos muy conocidos. Y muchos lo usan en sus prédicas cuando predican sobre el tema de la santidad. Pero se necesita un rendimiento, una definición clara de la palabra para entender bien lo que Dios pide cuando dice: sed santos, porque yo soy santo. Al estudiar la Biblia, uno comenzando con Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento, uno comienza a darse cuenta que la revelación de Dios es progresiva. Por ejemplo, Moisés lo conoció a Dios, yo creo tal vez un poco más que Abraham, que vino antes de él. Y vas por los personajes de la Biblia, llega Isaías. Yo creo que Isaías aún sabía más y más. Llegas por fin al Nuevo Testamento y sabemos más.
Y así es la historia del mundo, vamos entendiendo más y más. Como dijo un gran erudito una vez, somos solamente enanos encima de los hombros de gigantes. Pero el hecho que estamos sobre los hombros de los gigantes, podemos ver la distancia, podemos entender más por lo que hicieron ellos. Y así es cuando uno aprende y entiende y empieza a captar quién es Dios y todo eso. Hay una revelación progresiva en la Biblia. Y la revelación de su carácter es una revelación progresiva. Entonces, veamos un rato los trasfondos o la historia de este relato de Moisés que le pasó a él en su vida, parándose ante una zarza, un arbusto que ardía, pero no se quemaba. No sé ustedes, pero eso es algo raro, ¿no? A mí no me ha pasado eso. Entonces, yo quiero saber de qué se trata todo esto. Entonces, si uno lee la historia de Éxodo y de Moisés y todo eso, va a ver que en Éxodo 1, Faraón, el líder de Egipto, ordena matar a todos los hijos varones, los chiquititos que nacían de los hebreos. No se llamaban judíos en ese entonces, eso era después en la historia. Pero los hebreos, porque temía, estos esclavos hebreos estaban creciendo muy rápido y ya llegan a ser casi como una amenaza ya a los egipcios por el asunto de números. Entonces, vamos a podar el árbol, por decir, ¿no? Y vamos a matar a unos cuantos miles de estos niños. Y entró la persecución contra ellos. Pero dice en Éxodo 1:12, es interesante, Dios les prosperaba a estos hebreos. Pero cuanto más los oprimían, dice la Biblia, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y luego en el Éxodo 5 lo vemos a Faraón enfurecido, dando la orden de quitar la paja de hacer ladrillos y demandando que los hebreos vayan al campo a recoger esa paja para mezclar con el barro y hacer ladrillos. Entonces les hizo la vida más dura. Y el trabajo de esclavitud no es fácil, obviamente. Era durísimo, la aflicción era terrible con esta gente. Y todo estaba acompañado con mucho dolor y con mucha tristeza. Y en medio de toda esa persecución, Moisés fue nacido. Por 3 meses le escondió su mamá. No sé dónde lo habrá escondido, en el ropero o donde sea. Venía una autoridad de los egipcios y ella lo escondía y seguro ponía cinta sobre la boca. No sé, para que no llore, no sé qué hizo, pero por 3 meses lo escondió a este niño de ella. Imagínense la angustia de esa pobre madre. Y el faraón está matando. Agarra a los niños y chao. Por 3 meses lo escondió al punto que el riesgo ya se hizo muy grande. Así que ella decide una decisión radical. E hizo una arquilla y pone su bebé en este botecito y lo larga al Nilo. Y a ver qué pasa, Dios, está en tus manos. Imagínese una madre haciendo eso con su niño, con su bebé, un infante, que todavía está mamando del pecho. Imagínese la angustia de esa pobre madre. Pero lo mandó a su hija a ver qué iba a pasar. Y la hija iba caminando por la orilla del río mirando. Y por casualidad, la princesa de Faraón, la hija de Faraón, está ahí con sus damas al lado de la playa, creo que estaban bañándose, cuidándolo a ella, la princesa, y ella ve esta arquilla flotando. Y lo mira ahí, entre los juncos.
Y seguro tenía una tapa, ¿no? Y ahí está este bebé, Moisés. Y se enamoró. Se enamoró con esta criatura. Y la hija, la hermana de este bebé, está mirando. Y ella se acerca. Y le dice, princesa, usted necesita una nuera, una nodriza para este niño, ¿no? Sí. Yo conozco a una mujer que le puede dar leche y todo. Pues tráigala. Entonces la chica va y corre a la casa. Mamá, no la vas a creer. La princesa de Faraón tiene a Moisés en sus manos, se ha enamorado con este chico nuestro. Y está pidiendo una nodriza que venga y le dé leche y le cuide y lo críe. La madre se alista, me imagino, y se va ella al río y ahí se presenta. Y la princesa de Faraón le da un salario criar su propio hijo. ¿Cuántas madres no la tomarían eso con los ojos cerrados? Imagínense, eso es Dios, ¿no es cierto? Solamente Dios. Entonces desde el inicio sabemos que la mano de Dios está sobre este peladito. Y Dios empieza a obrar en su vida. Él se cría en el palacio de Faraón, educado de los mejores de Egipto. Se hace un hombre de letras. Y su madre obviamente le enseña que él no es un egipcio, él es hebreo. Yo creo que cuando era niñito, hijo mío, no te olvides tus raíces. Yo soy tu madre. Y yo soy de los hebreos. Entonces, Moisés, él se crece y llega a la edad de hombre. Y en el capítulo 2, verso 11, un día él sale del palacio y ve a un egipcio dándole golpes a un hebreo en una pelea. Y la ira levantó dentro de Moisés. ¿Quién te crees vos? ¿Qué estás haciendo vos? Y dice la Biblia que lo mató. Uno no va y mata así sin palabras. No, habían palabras ahí. Yo les puedo asegurar. Lo mata este egipcio y luego ahí está su cadáver. ¿Y qué tiene que cubrir su pecado, su delito, su infracción de la ley? Y entonces en Egipto hay un montón de arena, ¿no? Cava él un pozo, lo mete el cadáver y cubre la arena encima del cadáver y él se va. Al día siguiente sale otra vez de su palacio y esta vez son 2 hebreos peleando. Imagínense. Y no la puede creer. Y él se mete en la pelea. Dejen de pelear ustedes. Y el uno le mira a Moisés y le dice, ¿y tú quién te crees? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme como hiciste al tipo ayer? Uy. Entonces Moisés se dio cuenta que esto ya no era algo secreto. Ya la gente sabía que él había matado a una persona. Y llegó al oído de Faraón. Y Faraón entonces quería matarlo, quería buscarlo. Y ahí es cuando Moisés decide, de aquí me voy. Me salgo del país. Y se va. Se va al desierto de Madián, donde está un hombre apacentando sus ovejas. De príncipe se vuelve a ser pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, Reuel se llamaba el hombre, que luego llegó a ser su suegro. Él se enamoró con una de sus hijas y él se convierte en un pastor de ovejas. De príncipe a pastorcito. La vida tranquila, sin ningún pesar. Ay, qué lindo es así, ¿no? Sin ninguna pena, ningún dolor. Egypt is forever behind me. Egipto está
siempre atrás de mí. Ya no vuelvo atrás. Y él estaba feliz. Su mujer, las ovejas, tranquilo. Y en medio de esa tranquilidad, Dios se presenta. Dios mete la pata donde le da la gana. Así ha sido en mi vida. Dios mete la pata cuando Él quiere. Cuando uno menos lo espera, ¡pum! Ahí está Dios. Y Él está pastoreando estas ovejitas de Él. Y de repente ve una zarza ahí en el desierto ardiendo de fuego, pero no se consumía. Verso 3, iré, veré. Tomó la iniciativa. No sabía, hasta el momento no sabía ni nada de que Dios estaba ahí. Él curioso nomás, se acerca a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú quieres conocer a Dios, pues acércate. ¿Ah? Acérquese a Dios y Él se acercará a ti. Así es Dios. Siempre Él viene así. La cosa es que nosotros movemos un poquito, Él mueve una milla. Así es Dios. No te encuentra en el medio. Tú mueves un poco y Él viene. Aquí ni siquiera el hombre lo estaba buscando y vino. Y Dios le habla, Moisés, Moisés, heme aquí. No te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Wow. Lo precioso de Dios, amigos, lo precioso de Dios es que Él siempre, siempre da una advertencia cuando hay un peligro. ¿Ya? Hablo de mi propia experiencia. Cuando me he acercado a la maldad en mi vida, había una voz que gritaba en la cabeza. Y sé que lo mismo ha pasado con cada uno aquí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel al corazón. Eso es lo precioso de Dios. No te acerques. Si alguien comete pecado, no fue porque Dios no le dio la advertencia antemano. Al contrario, Dios siempre advierte, en especial cuando hay peligro de pecado. No te acerques. Y Dios comienza a mostrar a Moisés su carácter. En un desierto abandonado, que apenas ni las ovejas comían algo, no sé. Mira, podemos hablar nosotros podemos hablar de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios es presente en todos los lugares a la misma vez. Él está en la China como está aquí. Está en los Estados Unidos como está aquí. Está en Brasil como está aquí. A la misma vez, alrededor del mundo. La omnipresencia de Dios. Podemos hablar de eso, podemos hablar de la omnipotencia de Dios. Que Dios es todopoderoso. No hay quien le gane. Así como los argentinos creen, ¿no? Nadie nos gana. No hay alguien más grande que Él. Podemos hablar de la omnisciencia de Dios, que Él sabe todo. No hay nada que Él no sabe. No nos podemos esconder de Él. Lo sabe todo. La oscuridad y el día es lo mismo para Él. Igual sabe lo que pasa en tu vida. No hay nada que escapa su atención. Esa es la omnisciencia de Dios.
Pero ¿sabe? Si hablamos de esas tres cosas, eso solo hablan del poder de Dios. Pero cuando se habla del carácter de Dios, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de su naturaleza, de su esencia, de lo que Él es. Y Moisés comenzó a darse cuenta que este Dios con quien se había enfrentado era un Dios santo. Moisés, quite el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Wow. En otras palabras, yo soy un Dios santo, Moisés. Y eso que se relaciona conmigo también tiene que ser santo. ¿Sabes que la santidad de Dios aún puede ser peligroso? Pero es esa misma santidad que puede ser algo sumamente precioso. Ahora, la palabra santo se repite muchas veces en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se ve casi 700 veces solamente la palabra Kodesh, Kodesh, Kodesh. Está repetido muchas veces. En el libro de Levítico, más de 120 veces. Éxodo, 98 más. Isaías también, repleto. Vemos en la Biblia. ¿Pero qué quiere decir esa palabra? Bueno, la Biblia muestra que no hay nada santo en este mundo creado aparte de su relación con Dios. La Biblia lo enseña muy bien. En el Antiguo Testamento vemos que hay lugares santos. Por ejemplo, la zona del templo era una zona santa. El lugar santo en el templo. Había el lugar santo y detrás de la cortina era el lugar santísimo, donde ahí moraba Dios en medio de su pueblo. Entonces, vemos que hay lugares santos. La tierra alrededor de la zarza de Moisés era tierra santa. La montaña Sinaí era considerada una montaña santa porque Dios habló a su pueblo de ahí. Pero vemos también que la Biblia habla no solamente de lugares santos, pero también habla de objetos santos. El templo es un objeto, era considerado santo. El altar en el templo es un objeto santo. Las vasijas del templo que se usaba eran vasijas santas. Habían personas santas también en la Biblia. Los levitas eran considerados gente santa. Los nazareos, Samson era un nazareo, no se cortaba el pelo el nazareo, porque era considerado una persona santa ante Dios. No solo los sacerdotes, también considerados gente santa. No solo eso, pero también se nota que hay días santas en la Biblia. Habían tiempos, festividades santas, pero no había ni una ciudad santa, ni una tierra santa, ni un cielo santo, ni una montaña santa, ni una persona santa en sí mismo. Todos eran santos porque en alguna manera u otra estaban relacionados con Dios. Y lo que todos tenían en común era que estaban apartados o separados para el uso de Dios o en dedicación a Dios. Entonces vemos que una definición de esta palabra santo es una separación de lo común y dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios separado de lo común. Es un Dios apartado aún
de su creación. Ese es totalmente otro. No es un Dios creado por los hombres de esta tierra. Él es separado. Arriba, afuera, totalmente otro. Teólogos buscan adjetivos para poder describir este Dios y le llaman en el latín el tremendo o el mysterium tremendum, que quiere decir el tremendo misterioso. Y la verdad es que cuando pensamos, porque él estaba separado de lo común, cuando pensamos en estos términos es bastante espantoso ver este ángulo de la santidad de Dios. Este es el Dios, ¿se acuerdan? Que demostró su furor contra Usa, un tipo que se llamaba Usa en la época de David, el rey David, cuando estaban trasladando el arca del testimonio de un pueblo, un lugar, una aldea a Jerusalén, y lo estaban llevando mal, no estaban llevándolo así en varas sobre los hombros de los sacerdotes, sino que lo estaban llevando encima de una carreta de bueyes. No se hace eso con Dios. Y esa carreta empezó a tambalear y un hombre llamado Usa va y lo equilibra al arca del testimonio para que no se caiga. ¡Pum! Ahí nomás murió. ¡Wow! No sé usted, pero eso me da ¡wow! Yo no sé si lo entiendo todo eso, pero sí entiendo de que solamente ciertas personas podían estar cerca al arca del testimonio, los sacerdotes, los levitas, y todo en forma, protocolo correcto. Dios no estaba actuando fuera de lugar. Él solo dice, no trate este objeto mío así nomás como si fuera cualquier cosa. No se toca. Y nosotros decimos, eso es injusto. Pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Como le digo, no sé si entiendo todo lo que ocurrió ahí, pero podemos decir que Dios estaba siendo fiel a su naturaleza. Es un Dios santo. Nadie fuera del sumo sacerdote y los levitas tenían el derecho de estar en presencia del arca del testimonio. Y eso con mucho cuidado. Inclusive, la Biblia habla de que el sacerdote se ponía aquí, alrededor de su talón, una soguita, ¿no? Entrando al lugar santísimo, por si acaso que se muera adentro, que podían sacarlo con la soga. ¡Wow! Eso me hace no sé qué. La santidad, nos empezamos a darnos cuenta, la santidad de Dios, nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Alguien que nos puede reconciliar con este Dios santísimo. La santidad entonces tiene ese elemento de separación. Dios está mostrando su carácter a Moisés. Quítate las abarcas, quítate el calzado de tus pies. Es una separación esta santidad. Es como el matrimonio. Me gusta la anécdota, y le he dado esa anécdota la vez pasada, pero se lo doy de nuevo. El matrimonio, ¿se acuerdan ustedes que son casados? ¿Se acuerdan lo que dijo en el altar, no? ¿Se acuerdan? Varones, déjame hablar a los varones. Jimmy, la amarás, recuerdo muy bien. La consolarás, me preguntó, y era mi suegro que me estaba casando ese día. La consolarás, me preguntó. La honrarás, la cuidarás en enfermedad y en salud. Y logré saber qué quería decir eso al final de la vida de mi esposa. Y luego me dijo esto, enfermedad y en salud, y luego dijo, abandonando
a todas otras. Ta, 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 tan. Y uno se da cuenta, cuando tú te casas, es con esta mujer, bien o mal. Aquí nos vamos, bien o mal. Y no tengo ningún derecho de estar buscando a otras después de que yo diga sí. Así es con Dios. Hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Entonces estás libre de salir con otra dama, varón, ¿no? Pero antes de eso, no se pone esa carreta delante del caballo. Y somos famosos para hacerlo en los Estados Unidos. La cifra de divorcio es impresionante en mi país. Aquí no nos divorciamos, solamente lo hacemos. Allá por lo menos los gringuitos se divorcian. Bueno, acá también. Pero es una plaga mundial. Bueno, ese es otro tema. Volvamos al... Me doy cuenta que es una separación a Dios. Una separación y una dedicación a Él. Punto. ¿Se ha dado cuenta que el primer mandamiento es que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Es el primer mandamiento. A mí me llama mucho eso la atención. Separados, dedicados a Él. Ya tu voluntad se alinea completamente con Él. Pero vemos que esta palabra santo no solamente tiene ese elemento de separación, dedicación, pero también de pureza. Este punto número 2 sería, ¿no? Se nota muchas veces que la presencia de Dios en la Biblia está acompañada con fuego. Es interesante. La espada encendida en el huerto de Edén para que Adán y Eva no se metan a comer del árbol de la vida. Era una espada ardiente, como en las películas, ¿no? De Darth Vader, así, ¿no? Era increíble. No se metía uno ahí. Una espada ardiente. ¿La columna de qué? Columna de fuego que acompañó a los israelitas en el éxodo de Egipto. Una columna de fuego. Era el fuego de Dios que cayó sobre el altar de Elías, ¿se acuerdan? Los profetas de Baal. ¡Wow! Consumió ese fuego hasta las piedras, dice la Biblia. Y lamió el agua, lo dejó seco. Era un viento de fuego que vio Ezequiel en su visión cuando vio el gran trono de Dios. Y nos hace recordar en Hebreos 12, 29, donde dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. Ahora, el fuego hace muchas cosas, pero una cosa sí es, purifica. Yo voy al rancho aquí de la Universidad Evangélica, manejo esta propiedad y me encanta mucho, voy todas las semanas. Y es una parte de la universidad para nuestra agropecuaria y los alumnos van allá y hacen práctica. Es bonito, me encanta el lugar. Y a veces nos toca marcar las vacas. UE, Universidad Evangélica, UE, esa es nuestra marca, registrada. Se pone esa marca en el fuego, ¿no? Ese hierro, y cuando está rojo, ahí marcamos las vacas. Y esa marca en ese animal, en su cuero, está limpio, puro. No hay infección ahí y ahí sana. Pero es el fuego que lo purifica a ese hierro. La santidad de Dios requiere pureza.
La santidad de Dios requiere una limpieza del corazón, una purificación del pecado. No solo de los pecados que hemos cometido en la vida, pero ese pecado con que nacimos, hablamos de eso un día atrás. Esa tendencia de irse a lo malo. Dios nos quiere limpiar de esas tendencias. Vemos entonces que la palabra santo tiene el elemento de separación, tiene el elemento de pureza, pero hay algo más que esta palabra contiene, y es el aspecto de moralidad. Cuando hablas de la santidad de Dios, tienes que hablar de la moralidad. Y al leer la Biblia, comenzando otra vez con Génesis, poco a poco uno comienza a ver que Dios distingue entre el bien y el mal. Muy claramente. Dio de entender a Moisés que si iba a seguir a Dios, tenía que seguir sus preceptos. Entonces Dios les dio los 10 mandamientos, les dio las leyes detalladas de cómo vivir en comunidad. Y poco a poco vemos también que se preocupaba Dios sobre las intenciones del corazón. Ni siquiera tenías que hacerlo, pero si tu intención era de hacerlo y no pudiste, Dios se preocupaba de esa intención del corazón. Era como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, Moisés, si me vas a seguir, quiero que te des cuenta que yo distingo entre el bien y el mal. Hay una diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y si van a ser santos delante de mí, Moisés, el asunto del pecado no puede ser un hábito, un parte de tu vida. Años atrás yo era misionero en Paraguay, era un pastorcito ahí en Asunción. Y hablaba con mi madre, no sé si le he dado esta anécdota, pero hablaba yo con mi mamá ahí en Asunción. Mi madre se hizo ham radio operator, ¿no? Eso de la radio de larga distancia que se podía hablar alrededor del mundo. No teníamos pues los celulares ni nada, era por radio. Y era un hobby. Entonces yo me metí también porque quería hablar con mi madre. Entonces yo iba a mi cuartito ahí, tenía mi radio, tenía mi antena, y yo hablaba a los Estados Unidos, hablaba de Europa, donde cualquiera que salía y cualquiera podía escuchar si estaban en esa emisora, en ese. Ajá. Y entonces una noche estaba yo hablando y responde una pareja en Florida. Y nos presentamos y todo eso, y al hablar me di cuenta que ellos estaban viviendo juntos sin casarse. Eran divorciados anteriormente. Ellos me dijeron esto por la radio y todo el mundo lo podía escuchar. Con otros conyugales se habían divorciado. Y luego comenzamos a hablar, ¿no?, sobre la familia, y lo interesante fue que de la familia fuimos al tema de la Biblia. Y la mujer agarra el micrófono y me dice lo siguiente. Jimmy me dice, bueno, dijo ella, ¿sabe la Biblia? La Biblia, dice, fue escrito muchos años atrás. Y es un libro que tiene que adaptar a los cambios del tiempo. En otras palabras, lo que me estaba diciendo esa mujer, yo sé que la Biblia habla en contra de mi modo de vivir, pero yo no quiero cambiar. Entonces la Biblia tiene que adaptarse a mi modo de vivir. La Biblia tiene que adaptarse a mí, and not the other way around, y no al revés. Entonces, en vez de alinear su vida con Dios, ella quería que Dios se alinee con ella. ¿Qué tal? Vivimos en un mundo
que piensa que el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, y los mandatos de Dios contra la fornicación son más relajados hoy. Pero Dios no ha cambiado. ¿Se ha dado cuenta? Sigue siendo el mismo Dios de los siglos pasados. Su santidad requiere una vida moral. Hay algo más relacionado con esto, y aquí vamos a estar terminando. Esta palabra, santo, santa, cuando se habla de Dios, y es su celo para con nosotros. Esto es interesante. Éxodo 25. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Qué interesante es notar que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está insertado, número 1. En otras palabras, Él quiere primer lugar en nuestras vidas. Y aquí es donde muchos se ponen incómodos, porque Dios pide el control de mi vida. No demanda el control, sino que lo pide. Es un caballero, Dios es un caballero, y Él pide el control de mi vida. Pero no a la fuerza. Dios nunca te forza la mano. Camina contigo, pide tu lealtad, pero nunca a la fuerza. Es un caballero. Eso es lo que me encanta de Dios. Siempre es un caballero, pero pide primer lugar. Siempre guarda tu libre albedrío. Entonces tenemos una decisión. O largamos las riendas de nuestras vidas y decimos con Isaías, Señor, heme aquí. Te entrego mi voluntad. Me muero a ese gran yo que perjudica mis relaciones humanas. Ese orgullo carnal. Ay, todos nacimos con eso. Que quiere siempre las cosas a su manera. Ese viejo hombre del cual habla el apóstol Pablo tiene que ser crucificado con Cristo, Romanos 6:6. Y si hacemos eso, Dios es fiel, dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel para limpiarnos de toda maldad. Si no trato con ese viejo hombre o ese doble ánimo del cual habla Santiago, tarde o temprano levanta la cabeza en tiempos inapropiados. Póngale presión a la carnalidad, ¡rum!, se levanta a defenderse. Always, siempre. Dios quiere sacar eso de nuestros corazones. Ese derecho de defenderme. La persona que verdaderamente es libre es aquel que no se tiene que defender. Dios le defiende. Es aquel que cuando tú le dices unas malas palabras a esta persona y él se queda callado y no dice nada. Es un hombre libre. Porque rebota. Porque Dios está en control de su vida. Y deja que Dios le defienda. Oh, eso es precioso. Sed santo porque yo soy santo. Es una separación, una purificación, implica andando moralmente delante de Él y significa poniéndole en primer lugar en mi vida. No sé si he dado esta anécdota, con esto termino, le prometo. Como María ya estoy, ¿no? Dice, vamos a terminar, nunca termina. Nosotros cuando mis padres vinieron a este lindo, hermoso país donde yo fui criado, aquí en la calle Warnes, bueno, primero allá en Guarayos, al norte de Guarayos, un lugar llamado Santa María, que ese fue el sueño de cada muchacho, ser criado en ese lugar al lado del Beni. Sacábamos peces de ese río San Pablo, así los surubizazos. Así los pacú, no le miento, así los pacú, de grueso. Yo recuerdo, saqué 2 pacú del remanso ahí, era una pelea.
Pero qué gusto, jamás me olvido yo de eso. Teníamos nosotros en ese entonces, uno se despegaba de Santa Cruz, salía al segundo anillo y era una alfombra de verde hasta el Atlántico de bosque. Puro selva, hasta donde daba la vista. Ya no es así. Ya hay granjas de agricultura, ganadería y el bosque se ha ido. Todavía tenemos un poco, gracias a Dios, pero en ese entonces era una alfombra de verde, no le miento. Impresionante, era pelear con los tigres llegando allá a Pailón. Y teníamos nosotros, por ese asunto de Bolivia, como era en ese entonces, teníamos un ministerio de avioneta, nuestra misión. Y los pilotos, un piloto bush pilot, decimos, un piloto de selva, de arbustos, ¿no? Estos que saben entrar a pistas pequeñas y salen nomás. Una vez aterrizamos allá en Mojos con uno de estos pilotos. Oye, ¿dónde está la pista? Le dije. Ahí está, ahí abajo, esa trilla de ganado, esa es la pista. ¡Wow! Entramos ahí. ¡Bum! Era impresionante estos pilotos. Y ese mismo piloto con que yo iba a la cacería con él, me dijo, le pasó un accidente, le ocurrió. Y me contó. Jimmy dijo, tengo que pesar todo el equipaje de todos los pasajeros. Era una Cessna. Y tenía 6 asientos con la petaca abajo. Y se metían las maletas en la petaca y también el fuselaje atrás. Estaba llevando yo a pasajeros, dijo, y no me di cuenta. Bueno, me estoy adelantando. Me voy al final de la pista para despegarme, dijo, ¿no? Llego al final de la pista, le doy el combustible al avión y nos fuimos. Y llego a la velocidad para despegarme, como siempre lo he hecho, miles de veces. Jalo para atrás, el avión subió, ¡bum! Otra vez se asentó. Y seguía yo, otra vez lo elevé, y otra vez se asentó, ya se me está acabando la pista, dijo, ¿no? Esto era en Ascensión de Guarayos, en la pista esa. Y dijo, ahí entonces uno tiene que hacer una decisión inmediata, o trato una vez más, o lo apago el motor, porque ya no turning back, ya no vuelves atrás. Y dijo, esa segunda vez, ¡pum!, lo apagué el motor. Le pongo los frenos y había rocío sobre la grama, era como hielo, ¿no? Nos fuimos y había un alambrado al final de la pista. Cruzamos el alambrado con la avioneta y había una zanja al otro lado del alambrado. ¡Bum, bum! La cola para arriba. Mira, sus pasajeros todos están vivos, gracias a Dios. No habían heridos, gracias a Dios. Todos estaban amarraditos. Y bueno, lo sacaron con los pasajeros. Sacaron el avión de la zanja. Y dijo él, yo arrascando la cabeza, ¿por qué esta avioneta no se despegaba? Yo siendo el piloto responsable. Lo pesé todo el equipaje de nuevo, dijo. Porque y sabía yo que estaba al límite. Estaba a mi límite, pero estaba correcto, estaba bien. Y dijo, sin darme cuenta, 2 de mis pasajeros metieron así unos cajones de cerveza llena. El fuselaje de ese avioncito, pesadísimo. Y por eso, dijo, no pude despegar por mucho equipaje. Ese me ha quedado grabado en la mente toda la vida. ¿Cuántas personas hay que caminan en la vida, hermanos, con harto equipaje? Y no pueden despegarse con Dios, vivir con Dios como deben, porque están con este equipaje que necesitan botarlo de la vida. Ay, que Dios nos ayude. ¿Y sabe qué? Solo es el Espíritu Santo que puede quitar ese equipaje. Eso que yo tengo que controlar mi vida. Ese espíritu que dice, I am number 1. Yo soy número 1. Dios quiere quitar eso, limpiar ese orgullo, para que podamos vivir con Él en santidad.
Tenemos que vivirlo, amigos y hermanos, sin equipaje. Así es. Pongámonos de pie. Vamos a clausurar. Les quiero hacer una pequeña pregunta antes que nos vayamos a la casa. Estamos hablando de este carácter de Dios y nos damos cuenta que una cosa que sobresale en el carácter de Dios es su santidad. Estamos hablando de una inclinación hacia el pecado que tiene el hombre. Nacimos con eso en el corazón, la tendencia de hacer lo malo en vez de lo bueno. Dios quiere arrancar eso de la raíz, quiere darnos una limpieza de nuestro corazón. ¿Conoces la gracia que salva? Pero, segundo lugar, ¿conoces la gracia que santifica? Eso que te hace puro de ti mismo. Ya no es un pecado que cometiste, es el pecado con que naciste y necesitas ser limpiado. Pídele al Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que quita ese gran yo fuera de mi vida. Pídale, hágale la prueba y va a ver si es fiel o no. Es un Dios muy fiel. Quiere quitar eso. Quiere quitar la codicia. Quiere quitar la avaricia, la envidia, ese celo de malas cosas, esa inclinación. Lucas 11:13 dijo Cristo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Y es el Espíritu Santo que nos limpia, hermanos. Ese es mi mensaje. Gracias, amado hermano, por verdaderamente llevarnos a un punto en el cual su palabra dice: determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerán la luz. Hay una determinación que en todo tiempo somos invitados a asumir. Esta santidad, este carácter de Dios está ya puesto en nosotros. Nosotros portamos a Cristo. Nos ha sido entregado a toda su santidad, toda su pureza. Pero hay una determinación que tenemos que tomar. Es morir a nosotros para que Él viva. Y es una determinación que parte de entender que como lo portamos somos plenamente capaces de vivir en esta santidad, de vivir en esta justicia que Él ya pagó. No es algo que va a venir, es algo que ya tenemos. Y la certeza de que ya lo tenemos es que por algo Él nos la entregó para que podamos administrarla. Pero su palabra dice que el heredero en nada difiere del esclavo cuando es niño, porque requiere estar entre curadores y tutores para administrar su herencia. Entonces, claro, mientras esta vida que nos ha sido dada, esta vida de santidad, de justicia, de pureza, permanece en un estado infantil en nosotros, porque es Cristo mismo que todavía no se ha podido desarrollar, seguimos viviendo al comando de aquel que tiene una estatura superior, pero que tiene un vicio, que es nuestro viejo ser, nuestro viejo yo, el que toma las decisiones de acuerdo a una mente, a un gobierno que es nuestro propio gobierno, y no a un gobierno celestial que es el gobierno de Dios, que es el que gobierna la vida de Cristo en nosotros. Y entonces ahí es cuando verdaderamente somos invitados a ya no poner tanta atención en las cosas en las cuales yo fallo, sí tomar conciencia de ellas,
Y como Jim lo dijo, verdaderamente hay cosas en las cuales nos contrastamos entre el carácter de Dios y el carácter que nosotros muchas veces estamos manifestando. Pero hay una esperanza cierta, y ese es el evangelio que verdaderamente el Señor Jesucristo vino a traer. Que como su vida está en nosotros, ya no peleamos desde una posición en la cual queremos ser santos por nosotros mismos, sino peleamos en la certeza de saber que si nosotros permitimos que la vida de Cristo se manifieste, esa santidad es automática, esa santidad no se busca, esa santidad no se pelea, sino esa santidad se expresa. Pero hay una determinación, la determinación de permitir que Él crezca. Y esa es la invitación de su palabra. Determinarás entonces una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Yo soy la luz que he vencido al mundo. Esa es la luz que resplandece cuando esa determinación que nosotros podemos tomar es dada. La luz de Cristo, del que nos habita.